Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Hacemos Desiguales en esta noche de domingo. Habrán notado, mi compañera Lucila Trujillo entró en semana de receso, descanso. Así que ya estamos con Candelaria Boto y con Luciana Bertoia para encarar el programa de hoy. Están también en el estudio de la televisión pública y de Desiguales Nora Cortiñas y Sergio Maldonado, porque mañana se cumplen 5 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y esa agenda, por supuesto, de Desiguales. En un ratito vamos directamente al living, ya vamos a charlar con ellos, por supuesto. Bueno, a ver, la agenda parece muy clara. La agenda está muy clara de lo que viene en términos de todo lo que fue cambiando en el gobierno nacional a partir de los últimos días. Lo dijo expresamente Sergio Tomás Massa, que va a jurar como nuevo ministro de Economía el día miércoles. Y acá me parece que hay algo importante. La agenda está clara, les decía, y es: mañana se presentan colaboradores de Sergio Massa, el martes la sesión especial en la que va a renunciar a su bancada y también a la jefatura, a la presidencia de la Cámara. Lo aclaró hoy en un tuit, porque había especulaciones en torno a si en realidad iba a ser o no una renuncia. Bueno, Massa volvió a ser muy claro respecto de eso, que no está para especular con ningún tipo de cargos en este rol que le toca. Y el miércoles va a ser la jura y el miércoles se van a conocer esas medidas. ¿Por qué me parece ya de esto todo un dato? Porque está claro que Sergio Massa identifica, en el desafío de construir expectativas, identifica que la comunicación política es un dato muy importante, es un elemento muy importante y que no ha venido funcionando muy bien, incluso en los últimos cambios. Claro, para conducir las expectativas de quién, esa es la otra pregunta. Ahora vamos a volver un poquito sobre eso. Primer gran desafío, sobre esto también hay consensos: ordenar lo político. Ordenar lo político para darle volumen de acción política al gobierno del Frente de Todos. Y acá hay dos elementos que creo yo no hay que confundir. Uno, la propia característica política de Sergio Massa, la expectativa de Massa que se generó, o sea, el deseo de que Sergio Massa efectivamente se incorpore al Ejecutivo y con este volumen de acción política. Pero hay otro elemento que también es importante respecto del peso político que va a tener el gobierno, y es el acuerdo que por fin sea de a tres. Es decir, que efectivamente, tal cual es lo que esta misma decisión viene a comunicar, es que acá hay por fin un acuerdo de tres para llevar adelante las medidas que se decidan. Y el otro elemento es el funcionamiento del gobierno. Otra de las grandes críticas, o por lo menos lo que se ha demostrado hasta acá, que no había funcionado como correspondía. Funcionamiento en varios sentidos. Primero, el famoso tema del loteo, es decir, que para la repartición de cada una de las expresiones del Frente de Todos se hicieran cargo de áreas que en realidad deberían estar mucho mejor coordinadas para un funcionamiento más efectivo. Esto ahora parece obvio, pero en su momento, bueno, se tomaron otras decisiones creyendo que eso era efectivamente lo mejor. Pero después hay otro elemento también interesante que tiene que ver la propia estructura de ministerios. Se creyó en su momento que darle protagonismo o darle capacidad de acción a agricultura o industria implicaba que merecían un ministerio en sí mismo. Bueno, se vuelve atrás. Esta no es una superconcentración de ministerios, sino que se vuelve a una lógica previa de cómo funcionaba la economía, que tenía cargo Hacienda, que tenía cargo Industria y que tenía cargo Agricultura. Todas estas cosas hacen al funcionamiento, y esto es lo que me parece en estas horas se está ponderando como muy valioso. Hay un tercer elemento que es el que hay que esperar al miércoles y tiene que ver con el rumbo. Acá está la dicotomía entre rumbo y funcionamiento, ¿no? ¿Qué viene primero? Si el funcionamiento para garantizar un rumbo o un rumbo que en realidad termina de explicar el funcionamiento. ¿A qué definimos como rumbo? Bueno, ¿qué decisiones de política económica se van a tomar? ¿A qué sectores se va a afectar? ¿A qué sectores se va a intentar seducir? ¿Y de qué manera se va a resolver un problema muy grave que tiene la Argentina hoy? Es que crece, tiene buenos indicadores económicos, pero con una desigualdad brutal. O con una desigualdad por lo menos que no ha logrado resolver hasta acá el Frente de Todos. La política hoy está hablando de un trabajo del Instituto Cifra, junto con Flaxo, un trabajo que habla de la distribución del ingreso, caída de la distribución del ingreso directamente proporcional a las altas ganancias del poder económico, de las grandes empresas, sobre todo industrias y comercio. Ganaron mucha plata y en ese mismo momento los ingresos, la distribución del ingreso empeoró. Es muy interesante que esto sea el centro de la discusión, porque
aquí la pregunta es, bueno, ¿de qué manera se va a trabajar con estos sectores? ¿Se va a trabajar a partir de la seducción de estos sectores, teniendo en cuenta algunos atributos que todos le dan a Sergio Massa, es decir, mejor contacto con algunos sectores del establishment o del poder económico? ¿Se va a trabajar con la confrontación? Uno se pregunta, ¿es posible mejorar la distribución del ingreso sin conflicto? ¿Y de qué manera, en todo caso, se va a conducir ese conflicto? O una combinación de ambas, si es que eso fuera posible. Bueno, para todo esto tenemos que esperar al miércoles para las primeras medidas económicas de Sergio Tomás Massa como ministro de Economía y a partir de ahí, bueno, la danza de interpretaciones sobre este tema. Porque claro, hay quien dice, bueno, puede haber distintas etapas, ¿no? Como primero, volver a calmar a los mercados y volver con esta idea de hablarle a los mercados para que se calmen y una segunda etapa de mejora de la distribución del ingreso. Aquí la pregunta es por los márgenes. ¿Cuánto margen hay para medidas de estas características sin que la propia base del Frente de Todos se haga sentir o que se comprenda? Hay otra pregunta que está en el aire y es ¿cuál es la interpretación que hace el establishment de la llegada de Sergio Massa? ¿Cuál es esa interpretación? ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Que el gobierno del Frente de Todos se va a centrar bajo el imaginario de lo que Sergio Massa implica? Es decir, un paquete de medidas que combinen alivio, como él suele llamar, por ejemplo, a la mejora del poder adquisitivo del salario de algunos gremios, a la mejora de las jubilaciones, de algunos planes sociales, pero también en combinación con otras medidas más conservadoras, si ustedes quieren, o incluso hasta regresivas en algún punto, depende de la lectura de quien efectivamente lo haga. Y hablamos de los márgenes. ¿Cuánto margen queda para discusiones de la interna tan crudas como se han dado en los últimos tiempos, que también trajeron o hicieron parte del debilitamiento del gobierno? ¿Cuántos márgenes hay, insisto, para algún tipo de medida que rápidamente no sea entendida y leída por parte de los sectores populares y sus organizaciones en virtud de la mejora de la distribución del ingreso? Y otro elemento que para mí tiene cero margen, y es la reconciliación de la política con la sociedad en términos de esta es la herramienta todavía en la que confiamos para mejorar la calidad de vida de la gente, que ha sufrido un daño muy importante en el último tiempo. Es decir, cuando se hablan de discusiones de lugares, de nombres propios, y se interpretan como discusiones palaciegas, lo primero que pasa en territorio es yo voy al almacén y lo que me ocurre es que cada vez me alcanza menos el salario para poder comprar determinada cantidad de productos o esta canasta. Y eso me parece un elemento importante a tener en cuenta y a recuperar. La confianza en la política para poder transformar las cosas y es lo que directamente va a traducirse en las expectativas electorales del Frente de Todos. Bueno, mientras estas urgencias se cumplen, como les decía, mañana se van a cumplir 5 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y de alguna manera la urgencia lo que indica es que todavía está vigente la violencia institucional, para aleccionar a las sociedades que reclaman por lo suyo, para aleccionar a las sociedades que le discuten privilegios al poder real y que efectivamente todavía no encuentran un poder judicial y un sistema político que pueda resolver eso y constituir un nunca más. En la muerte de Santiago Maldonado, en su desaparición forzada, hay un nunca más pendiente. Y no es casualidad que la Corte Suprema de Justicia esté en el centro de ese reclamo. Con este informe nos vamos rápidamente al living, al encuentro de Sergio Maldonado y de Nora Cortiñas. Se le notifica que al encontrarse en ejecución de un delito de carácter federal, se ha iniciado la sustanciación de la prevención sumaria judicial correspondiente. Santiago Maldonado acababa de cumplir 28 años cuando viajó a la comunidad de indígenas mapuches Pulov para solidarizarse con sus luchas por tierras. 34 días de la desaparición y hoy podemos decir que no hay una hipótesis firme en la causa. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Dónde está el pibe Maldonado? Vamos, señores, avancen. No hay que buscar enemigos, ni ideológicos, ni atacar a una fuerza
que es una fuerza de la democracia, como la gendarmería. Hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM. No está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio. Habían 3 efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día en la mañana. La información de último momento, Ricardo, lo que sabemos por ahora es que se encontró un cuerpo que la Policía Federal que venía trabajando en el lugar. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. Se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo, por lo menos que fuera determinada por los peritos. Las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney. Es como Walt Disney. No lo mató nadie. Digamos, él tomó su decisión como ciudadano libre de salir, de correr, de escaparse. Un testigo habría declarado a la justicia haber escuchado gendarmes que participaron del operativo el 1 de agosto de 2017. Usted dice que ese testigo no existe. No existe. La testigo existe, me contacté con ella primero telefónicamente, después la fui a ver al lugar donde ella estaba. Y da cuenta de que a Santiago lo tuvieron detenido en un escuadrón de gendarmería que es dentro de la estancia de Benetton y que después se escucha cómo gendarmes dicen que se le fue. Muchas de estas cosas todavía son muy difíciles de escuchar. Yo me alegro porque nos siga generando el mismo espanto, algunas cosas que escuchamos y que nuestra capacidad de asombro siga muy, muy vigente. Nora, Sergio, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. No, gracias a vos, Nora, por venir. Gracias Sergio, por la invitación. ¿Cómo está la piel en estos 5 años? Muy sensible, mucho... ver esas imágenes, esa hipocresía de Bullrich mintiendo todo el tiempo, sabiendo desde el primer momento dónde estaba Santiago, qué estaban haciendo con él, negando todo, causa mucha indignación y es muy hipócrita. Y sobre todo estar en manos de 4 tipos que manejan todo en la Corte Suprema y que no dejan que tengamos acceso a la verdad, que es lo que los familiares venimos luchando y sobre todo es el faro que nos vienen marcando las madres desde hace más de 40 años. Entonces es hasta una falta de respeto a todas ellas con todo el camino que vienen haciendo con tal retroceso. Es mucho dolor y remover muchas cosas. Nora, de esta democracia que ustedes lucharon tanto para poder tener, están faltando cosas, ¿no? No está completa, por decirlo de alguna manera. Falta la justicia. Tenemos una Argentina sin justicia. La Corte Suprema ya hace rato que no es para el pueblo. Es para fallar solo los casos que a ellos les interesa fallar. Es una corte fallada, en realidad. Así que este es el problema. Y ahora que vos me preguntás, recuerdo que cuando nos enteramos de la desaparición de Santiago, estábamos reunidos, creo que era un día, sería jueves porque estábamos en un barcito, enseguida, inmediatamente, y después de escuchar barbaridades porque era acusar a los mapuches y a los mapuches, bueno, enseguida planificamos el viaje para ir a acompañar a la familia. Inmediatamente. Ahora seguimos escuchando de la señora Bullrich las mismas barbaridades hablando de los mapuches. Es como indigno escuchar que te crucifican a una comunidad que vive su vida, que trabaja, que ayuda al país, siempre perseguidos y siempre acusados. Y a Santiago quisieron hacer una prueba como de enderezar el país,
quieren ser la gente solidario con las comunidades indígenas, no se lo vamos a permitir. Hasta el día de hoy, que son perseguidos y son también acusados. Así que yo digo, estamos en lo mismo, queremos que haya justicia, toda la verdad, que lo mismo que pedimos para todo lo nuestro, que pedimos, ustedes saben, que se abran los archivos. Bueno, lo mismo pedimos que para Santiago, con todas las noticias que hay, con todo lo que Verónica Heredia pudo recabar, estas verdades sobre la historia de desaparición y muerte de Santiago, se aclare y los culpables tienen que ir a la cárcel. Enseguida nos vamos a escuchar a Luciana Bertoia para repasar un poco en qué momento está la causa. Me gustaría poder escuchar a los entrevistados aquí, eso nomás. Te escuché hablar, Sergio, en los últimos días, con un enojo bastante comprensible. ¿Vos crees que falta compromiso político para poder generar la presión suficiente para que en todo caso la Corte tome la decisión que ahora nos va a contar Luciana? Sí, falta una clara voluntad política, que no se vio el mismo compromiso que había siendo parte de la gente que hoy está en el gobierno, siendo oposición. Entonces, ese silencio también provoca que Patricia Bullrich, junto a todo su séquito y sobre todo los periodistas funcionales, salgan y digan las barbaridades que dicen con total impunidad y con una justicia a merced de ellos. Porque todo lo que fueron haciendo y diciendo en los medios de comunicación, esa marcación o lo que iban delineando después se volcaba en el proceso judicial. Los jueces fallaban de acuerdo a lo que ellos iban diciendo. Cuando se secuestra, que eso fue algo que investigó Néstor Espósito, cuando se secuestra y se le hace un peritaje al celular de Darío Nieto, el secretario de Macri, sí, tenía registrado el teléfono de mi vieja 14 meses antes de la desaparición de Santiago y tenía también que Geral, cuando lo nombran el juez Geral en la causa, era de ellos y lo iban a ir a visitar. Y después el juez, que era Borinsky, que nos falló en todas las veces que tuvimos que acudir a él, era el que jugaba al pádel con Macri. Entonces, claramente, durante todo este tiempo, influyeron directamente en la justicia, la manejaron, y a su vez, con el silencio político de varios sectores, eso también genera que se siga garantizando la impunidad. Perdón, ¿entendí bien? Darío Nieto tenía el teléfono de tu mamá 14 meses antes de la desaparición de Santiago. Claro, que son tantas de las cosas que hay que no se sabe. ¿Qué explicación tiene eso? Es como lo mismo que Rafecas nos cierra la causa de espionaje hace pocos días, cuando Patricia Bullrich lo anticipó 15 días antes, diciendo de que no había habido espionaje. Entonces, cuando llega el juez Geral a la causa y mira que está mi teléfono pinchado y lo anula esa pinchadura, esas escuchas están en la Corte Suprema para destruirse, con todas esas pruebas, Rafeca por otro lado te dice no hubo espionaje. Entonces es así como funciona. Cuando te separan la causa, que debería investigarse como desaparición forzada, y todas estas sumatorias de hecho investigarlas como una sola cosa, porque todo se genera a raíz de la desaparición de Santiago, hacen que un juez te diga una cosa y otro juez te diga otra. Claro. Luciana, ¿en qué situación está la causa? Escuché, por ejemplo, la propia Bullrich decir que la causa estaba cerrada. Bueno, lo que hay que decir, me parece que la presencia de Sergio y de Norita demuestra claramente cuál es la demora en la que incurre la Corte, que tiene que ver con las causas de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? La desaparición de Santiago, las causas por crímenes de lesa humanidad, todos son expedientes que la Corte en general no está muy interesada en avanzar rápidamente. ¿Qué pasa concretamente con la causa sobre la desaparición de Santiago? Bueno, está en la Corte Suprema desde marzo de 2020, digamos 2 años y 4 meses. Esta demora en la Corte Suprema lo que genera es que sea una causa que está paralizada porque no tiene juez. El año pasado, en octubre, la familia de Santiago, acompañada por distintas organizaciones, pidió a la Corte un pronto despacho. Esto es para que resuelvan rápido. Bueno, no hubo respuestas. ¿Qué es lo que la Corte tiene para revisar? Bueno, en 2018, el segundo juez de la causa, que es el que mencionaba recién Sergio, Gustavo Geral, ¿qué hace? Cierra la causa y sobresee al gendarme Emanuel Echazú por el delito de desaparición forzada.
él no investiga, lo que dice es, no hubo un caso de desaparición forzada y sobresee esta persona que estaba presentada en la causa. Esta decisión la revierte la Cámara de Comodoro Rivadavia, le dice, usted solamente analizó una hipótesis, tiene que avanzar con la investigación y retomarla. Después llega a casación, como dice Sergio, la sala encargada de revisar es la sala 4, integrada por Mariano Gorinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Dice, ¿qué dicen también? Bueno, tiene que seguir abierta la investigación, hay un voto un poco más interesante en ese sentido de Gustavo Hornos. Y después el tema va a la Corte Suprema, que ahí, bueno, le aplican, como decía Carlos Fait, cronoterapia. Es decir, lo guardan en el cajón. Exactamente, eso lo decía el ex supremo. Y hay otros expedientes que antes de la feria el juez Daniel Rafecas, ¿qué hizo? Cerró una causa por espionaje que estaba centrada más que nada en el accionar del Ministerio de Seguridad. Ahí fueron sobreseídos Gonzalo Cané, que es un ex secretario de la es un ex secretario de la Corte Suprema que estaba en el Ministerio de Patricia Bullrich. Que es lo que recién nos contaba Sergio respecto al tema del espionaje ilegal sobre la familia. Exactamente. Sí. Y después también sobresee al que era el jefe del Escuadrón 35 de Esquel. Dice, bueno, yo no encontré pruebas de seguimientos, escuchas y demás. Esto va a ser mañana apelado porque los abogados de la causa son Miriam Breckman y Matías Aufieri. ¿Y había un elemento que tenía que ver con la Corte Interamericana? Claro, exactamente. Hay un planteo de Sergio desde 2019 en la Comisión Interamericana que hasta ahora no se pudo avanzar en una solución amistosa con el Estado argentino. Sergio, a mí no deja de sorprenderme cómo se anima Patricia Bullrich a decir lo que dijo en parte de un tramo de lo que estábamos viendo recién. Que como hombre libre, Santiago decidió escaparse y que hubiera estado vivo si efectivamente se entregaba. ¿Tenemos el corte? Porque visto por separado me parece muy pero muy fuerte, no quiero dejarlo pasar, dale. Duele que haya muerto Maldonado, pero no lo mató nadie. Digamos, él tomó su decisión como ciudadano libre de salir, de correr, de escaparse, y quedó atrapado en un río muy difícil. Quiso volver y de acuerdo a lo que uno puede observar, y quedó ahí. Y sería muy sano para la Argentina que aquellos que se quisieron convencer o quisieron decir que nuestro gobierno era lo que no es o lo que no fue, lo reconocieran. Digo que es cínica, hipócrita, o sea, es una lista interminable, pero sobre todo mentirosa, porque ella los primeros días, durante 78 días, negó hasta que la existencia del propio Santiago, diciendo que no estaba, cuando sabían desde el primer día, porque tenían la fotografía de la última vez que corre y se lo ve con vida. O sea que desde el primer momento ella sabía todo lo que iba pasando en el lugar. Primero dijo que la gendarmería no había ingresado en el lugar, se comprobó que sí. Después dijo que Nocetti no estaba. Después dijo que había pasado a tomar mate. Después dijo que los gendarmes no habían llegado hasta el río. Después reconoció que sí, que no habían ingresado a Unimog. Después dijo que sí. 400 presentaciones en el resto del país diciendo de que estaba en distintos lugares, incluso un 20% en Chile, como decía Carrió. Y ahora, después de todo este tiempo, agarra y dice, si se hubiese entregado estaría con vida. Entonces, como ese algo habrán hecho, pero todo el tiempo ella va cambiando y pone sobre todo en esa entrevista el tema de la verdad, como la verdad duele, yo durante 78 días, bueno, un montón de frases y todas mentirosas, porque no resiste un archivo. Tampoco hubo nunca un periodista que la repregunte. Entonces todo lo que dice lo dice con total libertad, y de tanto repetirlo ella, junto a toda la cantidad de periodistas funcionales, es como instalan. Entonces es tan burdo y tan mentiroso todo que no hay manera de buscarle la vuelta. Todas las veces que nosotros salimos a desmentir con pruebas y todo, es imposible porque no lo quieren escuchar, solamente los medios, como por ejemplo ustedes, que están todo el tiempo y se sigue. Pero ellos le llegan a un sector tan grande que es imposible de avanzar. Y hay un sector que tampoco quiere saber qué pasó con Santiago. O sea, como que le sirve que sea así. Y por más que se muestre la verdad y se esté todo escrito, digamos, porque de hecho
está pasando, que nosotros tenemos pruebas, un montón de cosas, y no hay manera de eso vencerlo. O sea, es tal la impunidad con la que se manejan que los habilita a decir cualquier estupidez, cualquier mentira y que no pase absolutamente nada. Porque siempre como que nosotros somos los que estamos cuidándonos. Yo para decir algo siempre vengo, que esto también es por una cuestión de enseñanza de la propia Verónica Heredia, cuando veíamos la causa y decir, lo que vamos a decir hoy, esto se va a tener que sostener dentro de un año, dentro de 5 y dentro de 10, porque no se puede mentir, uno no puede salir y decir cualquier cosa, porque para eso hay un expediente judicial, vas teniendo pruebas, yo no puedo salir y decir cualquier cosa. Por eso también no hay algo que a mí me puedan imputar o algo por el estilo. Cuando salen algunos y lo vamos a imputar porque parece que yo le robo al Estado y todo es plata y todo es una mentira y no hay absolutamente nada. Entonces, como no hay nada, se genera toda esa bola de mentiras que no conduce a nada. Y como nadie les repregunta, entonces sigue con total impunidad. Ahora, todo lo que nosotros venimos diciendo está todo probado. Ella cuando dice en una parte, no existe la testigo. La testigo existe y ella la conoce bien porque en realidad es dentro del personal de salud de Gendarmería. Entonces, ¿qué es una testigo nueva? Es una testigo que ahí se necesitaría que fuera convocada efectivamente. En realidad ya se le tomó declaración el fiscal Federico Bacchioni de Esquel y lo que se necesita es un juez que investigue lo que está diciendo. ¿Qué es lo que dice esta nueva Lo que ella dice es, cuando ahí veníamos a uno de los mapuches, Santana, declarando que se lo habían llevado a Santiago, se burlaban de él porque tenía binoculares, como un mapuche iba a tener binoculares, después se escuchaban los audios de los distintos escuadrones viendo a ver quién se había robado los binoculares. Todas esas cosas no las repiten ellos, solamente lo que les conviene. Y dice que escucha, cuando un grupo de gendarmes dice que lo tienen detenido a Santiago en un puesto que tiene Gendarmería dentro de la estancia de Benetton, que es para sacar la información. Después, a los pocos días, escucho otro grupo diciendo de que se les había ido la mano. También que hubo un Escola, que es otro que también está imputado en la causa, está Echazú por un lado y Escola está denunciado, que tampoco, al no haber juez, no se le puede hacer una investigación. Escola es el que lleva una caja, que esa caja contenía trapos con sangre y una pistola. ¿Por qué? Porque sabía con anterioridad que iba a haber un allanamiento en los escuadrones. Después escucha otra persona cuando dice que tiene que mover el cuerpo. También todo esto señala esta testigo que tiene un alto cargo en Gendarmería. Los atendía a ellos porque es personal de salud. Y también es cronológicamente muestra y dice, estuvo declarando un montón de horas, días, situaciones, horarios. Eso lo que hace es unir el rompecabezas que parece que dice, bueno, como que es disparatado, que se lo llevan a Santiago, que no está, que esto, bueno, todo eso tiene una lógica cuando se le toma el testimonio de estas testigos. Y que esa declaración le da lógica a todo, y en realidad hasta nombra quién es el responsable de quitarle la vida a Santiago, que lo nombra a el tal Ahumadita, que es Ahumada, y el que tenía la relación directamente con Bullrich, de pasarle todos los días el informe, era Escola, que era el segundo a cargo. Bien. Entonces, tenemos un testimonio recontra valioso y no tenemos un juez que pueda hacer una investigación. Ahora, seguramente Luciana tiene alguna pregunta más sobre la causa, pero Nora, o sea, es que me llama mucho la atención cómo todavía sigue vigente la construcción de un enemigo interno. Sí. Para que algún sector de la población legitime o violencia institucional o incluso hasta para que haya ciudadanos buenos y ciudadanos malos. Además a través de la mentira. Entonces la gente escucha tantas veces la mentira esa que llega a creer. Yo hasta hace unos días escuché que otra vez le dijeron que los mapuches eran delincuentes. Entonces la gente sigue teniendo esta separación de lo que es la verdad de la mentira. Entonces la gente se hace esa idea. Al principio también, cuando desaparece Santiago, las mentiras hacía que algunos organismos tardaran
unos días en reaccionar para ir a apoyar a la familia, además ir a ver el lugar. Yo vi hasta las ruedas del Unimog ese que llegó hasta la orilla del río. Cuando fuimos, lo vimos ahí. Todo era verdad, el relato que hacían los propios mapuches, que con mucho miedo salieron a atestiguar. Entonces, esto es así. Y ahora volvemos a escuchar este relato infame de esta señora que no hace más que decir mentiras permanentemente. Nora, vos fuiste, pusiste el cuerpo con la familia, viste el lugar. ¿Qué sensaciones tuviste cuando estuviste ahí? Bueno, fuimos, y también fuimos a través de la Comisión Provincial de la Memoria, también inmediatamente, y sentíamos la gran tristeza de que esa gente estaba acusada de esta manera mentirosa y de manera infame, de haber estado con ellos, habernos sentado a conversar, y hasta ahora, el día de hoy, cuando nos encontramos, vemos que es una clase de gente perseguida, porque se le da, gobierno democrático que tenemos, la Argentina sigue como en la época de la colonia. Los indios son los indios, punto. ¿Viste? Y nos da mucha pena. Las madres vivimos luchando, apoyando donde hay injusticia. En este caso, bueno, después se sumaron todos los organismos, hicimos todo el apoyo y la solidaridad, pero de parte de los culpables hay dinero, hay medios, hay posibilidades que no tenemos nosotros en la población. Pero tienen un coraje y una lucha que, mamita, si ellos, sabés lo que envidian eso, ¿no? Donde hay una injusticia, estamos las madres tratando de solucionar. Luciana, seguro tenés alguna pregunta. Sí, Sergio, ustedes el año pasado pidieron un pronto despacho para que la Corte resuelva rápido. ¿Están evaluando alguna medida semejante? No respondieron nunca, y así como decías vos, hubo un montón de referentes de organismos de derechos humanos. Fue muy grande la presentación, no respetaron nada. Ahora, cuando vos no presentás algo en tiempo y forma, te quedás afuera del proceso judicial. Nosotros internacionalmente estamos ante la CIDH y ya tiene número de expediente el caso. Ahora, lo que hace eso también es que todo este tiempo que vamos perdiendo es alejarnos en la verdad. Yo recién la escuchaba a Norita el día que estábamos, justo no fue la primera vez que sentí o prueba de espionaje, pero sí una de las tantas, que es, yo me encuentro con ella en el hotel, que yo no estaba registrado, y en ese momento se aparece Barberis, Milman, Matías Garrido, que estaba de Derechos Humanos, y otra persona más que nunca voy a recordar el nombre, a apurarnos, pidiéndonos los nombres de los amigos de Santiago. Esa fue la clara vez de esto de espionaje, de perseguirte y seguirte en un lugar en el cual nosotros no teníamos ningún registro. Y así era todo el tiempo. Pero Norita fue una de las primeras, creo que fue el día 7 u 8 de agosto, que llevó a Bariloche a ponerse a disposición. Sergio, mañana la convocatoria, ¿a qué hora es? Mañana estamos convocando 16:30, porque 16:45, como es puntual, arranca la chilinga con esos tambores de lucha. Y después, bueno, siguen actividades, está Malena D'Alessio en bandada, Las Manos de Filippi, con invitados también que son siempre amigos. En esto también Santiago nos trajo varias amistades y mucha gente valiosa, entonces también es una manera de recordarlo, que no solo es tristeza el día de la desaparición, sino también es un significado y abrazarnos en la lucha. Y después está también la Delio Valdés. Bien. Y digamos que lo de mañana es súper importante porque en este momento en el que hay tanta división, tanta falta de unidad por ahí en algunos sectores, es importante esto de defender los derechos humanos todos juntos en la calle. Si no tenemos justicia, por lo menos tratemos de estar juntos y tratar de construir o ver cómo hacerlo. Y también ver una manera de evaluar quiénes realmente utilizaron a Santiago en el 2017 y quiénes no. Si realmente fue una utilización, como lo dice el macrismo todo el tiempo, o no. Entonces me parece que eso es de gran... Mañana es una medición también, ¿no? Como para ver
quiénes están, quiénes somos y para qué estamos. 4:30, como siempre, en Plaza de Mayo. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Nora. Pablo, te Sí. pido un minutito. Dale, claro. Mira, primero quiero aprovechar, ya que pedimos tanta justicia como corresponde para este caso de Santiago, por el caso de Facundo Castro. Milagro Sala tiene que estar libre. El gobierno sabe que está inconstitucionalmente detenida y es una vergüenza mundial que siga presa. Tenemos que seguir pidiendo por Nahuel, tenemos que seguir pidiendo por los desaparecidos, que las desapariciones últimas. Entonces aprovecho que la llamen a la mamá de Facundo para darle una oportunidad de decir cómo anda su causa. Todos estamos en lo mismo y hagamos todos por todos. Nora, gracias totales. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Mañana 4:30 en Plaza de Mayo. Muchas gracias. Seguimos adelante en Desiguales y me voy al encuentro de alguien a quien me da muchísimo, muchísimo placer, orgullo, que después de 7 años de no estar en los estudios de la televisión pública, esté aquí con nosotros. Y me refiero ni más ni menos que a Edgardo Moca. ¿Qué haces, Edgardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué decís? Muchas gracias por invitarme. Ya te voy a Vos sabés que saludar, carajo. ¿Cómo anda? ¿Bien? para mí es muy emocionante esta. Bueno, para nosotros también. Para nosotros también. Bueno, qué semanita hemos tenido, ¿no? Hemos conversado y vos coincidís que esto puede darle un volumen político, una fuerza política al gobierno para después encarar lo que venga. Me refiero a los cambios en el gabinete y la llegada de Massa. Yo creo que es una medida que se dirige claramente a mejorar la gestión. Y que eso no es un asunto, vos te referiste muy claramente a eso, no es un asunto secundario, porque algunos dicen, bueno, la gestión es una cuestión de forma, pero el problema es el rumbo. Sí. El rumbo sin la gestión es expresión de deseos. Y muchas veces los límites de la voluntad política se aprecian en el manejo de las formas, en el manejo de la gestión. Vos te referías a la comunicación. Yo creo que se ha perdido un tiempo importante y que arranca, creo yo, del origen de la implementación del Frente de Todos. Porque el Frente de Todos necesitaba arrancar con una hoja de ruta clara. Es cierto que la gente que votó al Frente de Todos tenía una referencia histórica, un relato político. Sí, claro, una expectativa. Pero el relato y las referencias históricas no correspondían exactamente a la composición de este nuevo gobierno del Frente de Todos. Hay un cambio cualitativo que fue deliberado, que no es un problema de error. Sí, fue en busca de ganar la elección, digamos. La decisión de Cristina Kirchner, el discurso de Cristina Kirchner el 18 de mayo dice: hay que armar una unidad electoral la más amplia posible y una coalición de gobierno más amplia todavía que la unidad electoral. Sí. Esas condiciones, un programa, la palabra suele ser usada a veces en términos un poco dogmáticos, un poco esquemáticos, pero una hoja de ruta, ¿hacia dónde vamos a ir? Una programática, un eje programático. Un eje programático y una voluntad no de salir a pelearse, pero a marcar claramente cuáles son los déficits de la democracia en la Argentina, que vienen de lejos y que atravesaron incluso los mejores momentos que tuvo, en mi opinión, la democracia, que fue desde la asunción de Néstor Kirchner hasta diciembre de 2015. Ahora Candevoto nos va a contar cuál es el verdadero desafío, tiene que ver con la distribución del ingreso. Pero antes de eso, ¿qué está primero, el funcionamiento o el rumbo? Porque se puede armar un equipo de trabajo sin tener en claro el rumbo. De hecho, el rumbo, aunque no se delibere sobre el rumbo existe. Las medidas se toman, las acciones o las inacciones se toman. Y la falta de capacidad de implementación en estos años tuvo un grado de correlación muy fuerte con la falta de definiciones profundas de la dirección en la que se quería avanzar. Yo creo que ambas cosas están muy unidas, pero yo quiero señalar, el presidente habló 3 veces en 3 asambleas legislativas continuadas de la necesidad de hacer un profundo cambio en el manejo del Poder Judicial. A mí me provocó un gran entusiasmo, pero al mismo tiempo, después de 3 veces de escuchar ese rumbo, esa expectativa, esa esperanza, después no aparecían las medidas. Entonces no es un problema de administración, es un problema de decisión política para cumplir un determinado rumbo. A ver, Cande, la política habla del estudio de Cifra y Flaxo, que muestra claramente la relación entre altísimas ganancias o márgenes de ganancias, sobre todo el sector industrial y comercial, y la caída en la distribución del ingreso. ¿Cómo lo podemos sintetizar?
Sí, lo voy a sintetizar muy cortito. El dato más importante, que de hecho armamos una placa, es cuánto perdieron los asalariados en el periodo 2016 a 2022. Sí. En el gráfico que estamos viendo es justamente la línea roja, el aumento de la productividad. Y ese aumento de la productividad, o sea, de cuánto se aumentó el producto en la Argentina, Sí. tiene que ver también con una presión más alta de los trabajadores, ¿no? Hacerlos trabajar más horas y en condiciones más precarias, porque también aumentó mucho el cuentapropismo. Entonces no solo hablamos en términos de ingresos, sino también Claro. de condiciones laborales y cómo mientras sube la productividad bajan los ingresos medios de los trabajadores y de los cuentapropistas. Entonces hay otro gráfico muy interesante que muestra, bueno, 19,7% del total de participación entre 2022 y 2016. Creo que este es un eje que no hay que perder de vista en el programa económico, porque hablamos mucho de si evaluación sí o de evaluación no, Sí. y esto va a impactar justamente en esto, en los ingresos de los asalariados. A ver si podemos volver un cachito a la placa anterior, que tiene algo muy interesante sobre el final, si la podemos poner en pantalla. Ese tramo final, que es el año desde el 2020 al 2021, sube la productividad, si se produce más, pero en momentos en que más se produce, cae la participación en eso que se produce del salario y efectivamente del cuentapropismo, que es, como vos decías, algo más precarizado, trabajo más precarizado. Este es el gran dilema en este momento, ¿no? Es indicadores positivos, pero con una peor distribución del ingreso. ¿Voy bien en la interpretación, Cande? Sí, y el principal problema, o sea, ¿cómo se lleva esto en la práctica? Bueno, con la inflación, ¿no? Con estas paritarias Claro. que parecen que no alcanzan. ¿Y qué es lo que se va a tomar como medida a partir Bien. de ahora? Si un ingreso más fijo o un aumento porcentual. Esa es la discusión. Bueno, ahí explicó la fórmula, la explicó, ¿no? Cuando decía ahí, yo veo, yo remarco todos los días con Sorna. Bueno, a estos sectores, y sobre todo teniendo en cuenta, Edgardo, las características políticas, digamos, del Frente de Todos y de Sergio Massa ahora. ¿Se los seduce? ¿Se los confronta? ¿Hay un equilibrio posible entre esas dos cosas? ¿Hay margen para primero seducir y hablarle al mercado y eventualmente después tratar de acomodar la distribución del ingreso? Yo creo que la actitud política tendría que ser la apertura a una vuelta de conversación, pero muy pegada a la decisión de que no tengan capacidad de veto. Conversación con el poder económico. Con los sectores del poder Sí. económico. Yo voy a recordar una frase que quedó en el firmamento, digamos. Cristina Kirchner dijo en el año 2020, el problema principal de la economía argentina es ser una economía bimonetaria. Ujú. Y ese problema no tiene solución sin un amplio acuerdo de fuerzas políticas, económicas, sociales y mediáticas. Sí. Cristina Kirchner no es una persona de utilizar calificativos porque sí, digamos, ¿no? Entonces, eso quedó como una cuestión planteada. Yo no creo que sea una frase. Yo creo que más allá de las coyunturas, esta es una coyuntura muy intensa por las cifras que estamos escuchando, aunque no la supiéramos con la capacidad de exposición que tiene el informe que se mencionaba, todos sabíamos que había caído. El famoso adagio que hizo Cristina Kirchner, que crezca la economía pero que la ventaja no se la lleven 5 vivos. Claro. Eso es el informe que acabamos de conocer en sus formas más generales, es la expresión de eso. Entonces yo creo que hoy la cuestión no es mantener una línea de enfrentamiento. La cuestión es decidir de cara a la sociedad, de cara al pueblo, qué necesitamos y ponerse a trabajar en generar todos los respaldos. Por supuesto, el primer respaldo que hay que conseguir es de la Central Obrera, de la CTA, Ujú. CGT, de los sectores populares, de las organizaciones sociales, pero abrir una especie de propuesta, una propuesta de ampliación. ¿De ampliación de qué? De la sensibilidad social y del sentido de nación. La idea de que yo me voy a hacer rico mientras el país se desploma, porque Sí. estuvimos y de alguna manera estamos siempre al borde de un cataclismo, eso no se puede no se puede aceptar desde la perspectiva de un gobierno que se pretende nacional y popular. Tengo una consulta de Edgardo que ahora le vamos a hacer a Leandro Santoro, que ya está aquí para el próximo bloque. ¿Esta es la última oportunidad del Frente de Todos? Bueno, es la última en el sentido de que voy a aprovechar esta propuesta tuya para decir que el Frente de Todos no puede hacer política sin pensar en la elección del 2023. ¿No? Suena muy electoralista, pero políticamente en el 2023 se va a terminar de disputar un plano muy profundo
¿Qué país queremos? ¿El país de Macri de 2019 del 2015 al 2019? ¿O queremos una versión actualizada, mejorada y desarrollada del gobierno del Frente de Todos? Y esta gestión tiene una carrera contrarreloj para resolver cuestiones, una de las cuales es la cuestión socioeconómica y la cuestión del trabajo y de todas las formas del trabajo, porque hay gente que la está pasando mal y eso es un mal territorio para la democracia. Aprovecho para sumar que estamos por cumplir 40 años de la vida democrática y que en estos últimos tiempos se ha roto una especie de pacto de acero que tenía la sociedad argentina, que es que lo produjeron aquellos sectores que salen a reivindicar a la dictadura cívico-militar, que salen a mostrar bolsas mortuorias en referencia a las fuerzas adversarias. Ese pacto hay que restablecerlo, restaurarlo y fortalecerlo porque es lo que nos va a ayudar a ir en un camino mejor. Edgardo, muchas gracias por haber venido. Ojalá que se repita pronto. Ojalá. Que estés muy bien. Gracias por estar gracias. aquí. Bueno, Edgardo Moca, mirá que invitado, insisto, después de 7 años aquí otra vez en la televisión pública. Bueno, nos vamos a ir al corte y al regresar ya está Leandro Santoro para charlar también mano a mano con Desiguales. Dale. Muy bien, seguimos en Desiguales y ya está en el living con nosotros Leandro Santoro. Leandro, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Te traslado lo que charlamos recién con Edgardo. ¿Es la última oportunidad del Frente de Todos? No sé si es la última, pero que no puede salir mal. No puede salir mal esto. ¿Qué significaría que salga mal? Que no podamos revertir la tendencia de la tasa de inflación. Rápido. Para vos todo se reduce a eso, a resolver el tema inflacionario. Hoy sí. No es que todo. Acá son 3 cosas. Estabilizar, crecer y redistribuir. Con una tasa de inflación horrible como la que vamos a tener en julio, que va a estar muy alta, mucho más que la de marzo, que dio 6,7. El objetivo va a ser quebrar esa tendencia rápido y normalizar la economía. Te escuché eso y no te lo quiero dejar pasar. Estabilizar, crecer y distribuir. Pero hay sectores dentro del Frente de Todos que han insistido con que es estabilizar, ponerle ahora en medio de la urgencia, distribuir para crecer. Sí. A ver, el crecimiento y la distribución van de la mano. Sí. Pero también, viste, hay una lógica secuencial. Si no tenés dólares, no podés distribuir. Tampoco crecer. Es complicado. Nosotros dijimos en más de una oportunidad, se distribuye para crecer, pero se crece para distribuir también. Porque con un PBI per cápita de $10.000 por habitante, ningún país se desarrolla, ningún país tiene shock de redistribución, ningún país tiene bienestar. O sea, tenés que duplicar el Producto Bruto Interno, olvídate. No existe. No le vamos a mentir a la gente. Ahora, pero podés tener un crecimiento muy importante y las que tasas no se de dé. desigualdad. Bueno. Claro. Bueno, está claro. Sí, es así. Lo que pasa, digamos. Pero parece, a ver, con 10.000, más o menos que tenemos ahora, 10.000, 11.000, depende, a veces menos. Depende del tipo de cambio, cómo consideres el tipo de cambio del PBI per cápita. No hay bienestar en ninguna sociedad del mundo. Las sociedades que viven bien tienen $35.000, $40.000 por persona por año. ¿Se entiende? Vos me decís, che, y crecer muchas veces ocurre. En los 90 pasó eso, se crecía pero se concentraba. También es cierto, pero una cosa no implica la otra, ¿me entendés? O sea, que vos podés crecer y no redistribuir, pero para redistribuir y para que todos vivamos mejor, también hay que crecer. Hoy dijiste algo en una radio colega. La pregunta es política, por ahí parece económica, pero es profundamente política. No sé si tenemos la frase de Leandro Santoro, si no le digo efectivamente lo que me acuerdo, alrededor de los mercados. De tranquilizar a los mercados. Vivimos una burbuja especulativa. Subió 50 pesos el dólar, los bonos se habían estrellado y se recuperó. Nosotros trabajamos con esa especulación. La llegada de Sergio le va a dar previsibilidad a los mercados y espero que eso redunde en los barrios. Te doy, porque seguro te sacaron de contexto, digamos. Así que te doy la posibilidad de que lo amplíes. No, ¿por qué? Y para que le mejore la cosa en los barrios hay que seducir a los mercados. No podés gobernar para los mercados, no podés ignorar los mercados. Cuando suben el tipo de cambio, cuando se desploman los bonos, viste, la gente se preocupa en la City, pero eso después se impacta en el precio del azúcar, el huevo, el pan. No te digo nada que vos no sepas, Pablo. No, está bien, pero una cosa es, no son las mismas políticas las que seducen al mercado y lo tranquilizan, o las que efectivamente lo inquietan porque lo que se va a hacer es... pero en el punto en el que estamos hoy, donde vos tuviste que emitir 11 puntos del Producto Bruto Interno para bancar el paquete COVID durante el 2020 y durante el 2021, y donde tuviste un quilombo financiero heredado del macrismo porque se tomaron $100.000 millones de deuda externa, entonces todo el mundo sospecha cuándo se acaba la reserva del central,
para ver si remarcás. Lo que hablo es de las expectativas y de la inercia inflacionaria, ¿no? Entonces, eso se opera. Ni gobernar para los mercados, ni ignorar lo que pasa en los mercados, porque si no te explota. Y es así. Y ahí hay un equilibrio posible. A ver, hay que ecualizar la economía. Mira, hoy lo decía. Vos tenés instrumentales ortodoxos y heterodoxos en la economía. ¿Cuándo utilizás cada uno? Depende de la lectura que tenga el hacedor de política económica de cómo va el ciclo económico. No es que siempre sos ortodoxo o siempre sos heterodoxo. Porque la chocás si no tenés un problema porque te sube la inflación o porque te baja el empleo. Entonces, esa tendencia vos la tenés que ir administrando con un criterio político ideológico. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso. Si nosotros no emitíamos durante la pandemia, y no aumentamos el gasto público, se destruye empleo. Ahora, si ahora que la economía se recupera y se crea empleo, vos seguís emitiendo lo mismo, la vas a chocar por la inflación. ¿Entendés? Entonces, uno de los problemas que se generó fue la deuda cuasi fiscal o el déficit cuasi fiscal. Ese déficit cuasi fiscal tiene una implicancia sobre las expectativas, sobre cómo actúan los mercados. Y los mercados financieros, cagate de risa, operan también sobre la realidad del almacén del barrio. Vos lo sabés, Pablo. Sí, se traslada inmediatamente. Por eso, me parece una falta. A ver, yo hoy decía también en otro canal colega. Perdón, ¿sabes cuál es mi temor? Que empiece la temporada de eufemismos y que entonces empiecen a maquillar medidas que son regresivas o que son favorables o conservadoras u ortodoxas, como vos le decís, y que eso se trate de hacer creer a la gente que eso es lo que les va a hacer bien. Esa es mi preocupación. Bueno, veremos cuando pase. Yo no estoy usando eufemismo, más bien me estoy jugando a decir cosas que en general no se dicen. Bueno, acá el problema es cuando vos haces análisis político a la cantidad de variables que interrelacionás. Si vos agarrás las variables políticas, económicas y sociales, nada más, el análisis te da súper trosco. Es fácil. Ahora, metele lo financiero. Sí. Porque es muy difícil encontrar un trosco que te hable de finanzas también. Hacen como que eso no pasara. Y después es el mundo que conspira contra nosotros y queremos reescribir la teoría económica. No, amigo, no funciona así. ¿Qué crees que lee el establishment de la llegada de Sergio Massa? Un tipo pragmático, ambicioso, que tiene aspiraciones políticas y que va a hacer gestión. Creo que lee eso. Y te digo una cosa, yo creo que Sergio sirve para este tipo de crisis, que es una crisis cambiaria. Si el tipo de crisis que nosotros tuviésemos fuese de empleo o de crecimiento, tal vez será otro el perfil del ministro. A ver, yo me defino como un tipo de izquierda de heterodoxia responsable en materia de economía, ¿no es cierto? Lo que veo es que hay una espiralización de la inflación que está arriba del 80%. No conozco país del mundo que haga shock redistributivo con una inflación de 80 y subiendo. No existe. No hay ningún manual de teoría política. Primero tenés que resolver eso y después volver a la agenda de la redistribución. Rápido. Ok, bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto margen hay? Porque... Sí, a ver, no voy a andar diciendo cosas desde el estudio en televisión, digamos, pero rápido. O sea, bajar la tendencia, estabilizar. A ver, si vos... Yo milité toda la vida en contra de las políticas de austeridad de los 90. O sea, de hecho, creo que la derecha viene con esa idea, ¿no? Generar una recesión para frenar la inflación. No, son las tres cosas. O sea, el éxito de un gobierno se mide por la cantidad de empleo que crea, por la calidad del empleo que crea y por cómo reduce la brecha a la desigualdad. El problema es que entramos como consecuencia de la deuda, de la pandemia y de la guerra en una espiral inflacionaria que hay que cortar, y además de la interna del Frente de Todos. Te voy a preguntar por la interna del Frente de Todos, pero citando a Fernando el Chino Navarro, que dijo también en la jornada de hoy esto. Tenemos, en Futurock, un gran abrazo para nuestros amigos y amigas, tenemos que dejar de criticarnos y de operarnos entre nosotros. Te voy a decir la verdad, cuando lo escuché, salvando las distancias de lo que significa una cosa y la otra, escuchaba a Renuevo decir, te hemos dejado de chorar 2 años. Y porque está inspirada en eso, seguro. Tenemos que dejar de... Da para cualquier cosa. ¿Cómo está la unidad? ¿Es de A3 ahora de verdad? Yo no estoy entre ellos tres. Sí, entiendo que sí. A ver, los cambios que se dieron... vos te imaginás que no entra más al gobierno, no se redefine todo de la manera que se redefine sin el guiño de Cristina. Es imposible. No hablé con Cristina, pero es imposible, estoy seguro. Me parece que lo que va a pasar en los próximos días, espero yo que tenga el acuerdo de todos, y creo por lo que sé que lo tiene. Bien. Sin querer interpretar a nadie. Pero ¿y por qué no fue cuando renunció Guzmán la llegada de Y fue introspectiva. Nadie se lo esperaba. Pero la conversación con Massa estuvo... Sí, pero una cosa se divulgó que era lo que él reclamaba, la cantidad. Sí, porque en realidad lo que se estaba planteando, que para mí es muy interesante, es el rediseño de la estructura del gabinete, no el cambio de nombre. Decirle a un tipo que deja de ser ministro y pasa a ser secretario no es fácil. Eso requiere, ¿no? Porque vos cuando armás un gabinete que refleja una coalición política, tenés personas que vienen de distintos lugares. Se tomaron el tiempo que se tenían. Igual yo hubiese esperado que sea más rápido y más prolijo. Está claro eso. Pero bueno, se dio así. Es la circunstancia.
Gracias, Leandro, por venir, como siempre. Muchas gracias. Bueno, Leandro Santoro para el cierre de Desiguales y nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto, a las 9 de la noche, como toda la semana aquí en la televisión pública. Pasen bien, ¿eh?